va? Muy buenas noches. Muy buenas noches y está por supuesto Alejandro Moreno. Gracias por estar por acá, el maestro de las encuestas. Gracias por estar por acá. Pues vaya, a ver, yo creo que podemos empezar primero con esta información que publica el diario El Financiero hoy en portada, en donde sobre una calificación de 10, los mexicanos le ponemos 1.6. 1.6, efectivamente. Oye, no, bueno, no, ni sube a 2 o algo así. ¿Qué barcos? Cuéntanos lo que publicas hoy en el diario. Mira, recientemente se dio a conocer el estudio Latinobarómetro. Es un estudio que se hace en 20 países de América Latina, por supuesto México incluido. Traemos la opinión acerca de Estados Unidos, acerca del presidente Trump. Es algo que se ha venido midiendo durante los últimos 20 años. Y por supuesto hay un cambio dramático, un cambio importante en las percepciones de la región hacia Estados Unidos como país y por supuesto hacia el presidente Trump. El dato que tú mencionas creo que es de lo más destacado, Javier. En una escala de 0 al 10, ¿cómo califica, cómo evaluaría el presidente Trump? Esta es la evaluación desde América Latina. En los 20 países Trump no llega a 5. Promedia, ¿En ninguno? En ninguno. El más alto, que es Paraguay, le da 4.1. En segundo lugar, Perú con 3.7. Y el promedio, digamos, de los 20 países es 2.7. El más bajo, la calificación más baja se la otorgan o se la otorgamos los mexicanos con 1.6, como bien dices. Pues es dice que los Carlos, tenemos está aquí alto. les tenemos aquí al ladito, oye. Que es interesante porque es una calificación que vaya, cuando tú dices algo, califica un servicio de 0 a 10, pues siempre si lo quieres reprobar pones 5. Sí. O sea, siempre que si te parece algo malo, pues 5. Es muy raro que le digas 1, que digas 2 de calificación. Así es. Y sobre todo yo creo, tienes toda la razón, Javier, que tenemos esa tendencia a calificar del 5 para arriba. Sí. ¿No? Como que incluso en calificaciones hasta muy recientemente habíamos sido muy generosos. Yo creo que esto te refleja efectivamente una, pues la profundidad pues de todo el discurso de Trump desde las campañas, desde las precampañas, si lo podemos llamar así, y luego ya del discurso como presidente hacia este país, ¿no? Tenemos, te adelanto, otros dos datos que son muy interesantes. A ver, adelante. La opinión acerca de Estados Unidos en México suele ser muy favorable comparado con el resto de América Latina. A ver, por ejemplo, el año pasado... te platico. El año pasado, hace 2 años con Obama, por ejemplo, ¿cómo estábamos? A ver, comparando la calificación con Obama, Obama tenía más de 6. Llegó a estar en 7 en la escala de 0 a 10. Llegó a estar en 7, Obama. Llegó a estar en 7 en el año 2009 y luego se mantuvo más o menos en 6. Llega Trump un año después, 2.7. Ah, mira, ahí está en pantalla. Efectivamente. Teníamos, por ejemplo, ahí llega en 2009 con 7, va bajando a 6.3, 6.2. Ese desplome es... Antes de él viene el presidente Bush, su segundo periodo, sí, claro. Lo tenemos un poco arribita de 4, que ya estaba muy castigado, para nuestros estándares es una nota reprobatoria, pero aquí la caída dramática es prácticamente a 2.7. Esta es la medición a nivel regional, esto es lo que opinan todos los latinoamericanos encuestados desde hace prácticamente, pues estamos hablando de 12 años, ¿no? 2005 a la fecha. Qué impactante. Y como país, cuando se permea esta mala calificación de un país a otro? Yo creo que sí le ha afectado, digamos, el efecto Trump, el impacto de Donald Trump al país en su conjunto. A la sociedad. Porque, mira, te platico, tenemos la gráfica también prácticamente desde hace 20 años de cuál es la opinión de México hacia Estados Unidos. Con la excepción de 2 años durante el gobierno de Bush, cuando bajó a menos del 50%, casi siempre ha estado muy favorable. E incluso llegamos en el 2016, acá lo reportábamos poco antes de las elecciones, en la que llega la opinión favorable de México hacia Estados Unidos, de los mexicanos, a 77%, que nos dice yo tengo una opinión buena o muy buena. Ese 77 en el último año, durante la presidencia de Trump, se cae a 48 y por el contrario, una opinión desfavorable, que solamente era el 15%, sube al 52%, se vuelve mayoría en nuestro país. Este es el único país de América Latina en donde la mayoría opina negativamente acerca del vecino país. Se permea las decisiones, el discurso. Carlos Bravo, ¿cómo dar lectura desde tu trinchera a estos números? Mira, a mí lo primero que me llama la atención es la diferencia
entre la valoración de la figura del presidente estadounidense y la valoración del país. Me parece un síntoma de mucha sensatez de parte de la opinión pública mexicana que podamos hacer esa distinción, ¿no? No, es que no cometamos la injusticia de decir que Estados Unidos es Trump, ¿no? Y bueno, aunque desde luego afecte y haya dado ese brinco que estábamos viendo ahorita tan grande, no es tan grande como en la opinión de un presidente a otro, ¿no? Es decir, en México parece que todavía estamos dispuestos a reconocer la existencia de ese amplio sector de la población en Estados Unidos que sigue siendo anti-Trump, que es la mayoría, de hecho, que votó por Hillary para empezar, ¿no? Trump ganó el colegio electoral, pero la elección la ganó Hillary Clinton, ¿no? Entonces me parece de entrada, me brinca, digamos, ahorita que están nuestras gráficas, me brinca ese dato, que en México tengamos la sensatez de hacer esa distinción. Sí, ahí efectivamente yo coincido con Carlos, aquí nada más para meter, Hillary gana el voto popular efectivamente. Aquí lo que estamos midiendo es, en Estados Unidos tenemos mucha información acerca de qué opinan acerca de su presidente y obviamente el impacto de la elección, el bipartidismo, los polos políticos nos explican parte de esa aprobación que primero baja en Estados Unidos durante los primeros 6 meses y después como que se estabiliza, como que ya no ha cambiado. En América Latina no tenemos tanto seguimiento, no es mes a mes, viene de año a año, claro, pero es un año bastante intenso, es decir, coincido con Carlos, se hace una distinción. Estados Unidos es una cosa, el presidente es otra, vamos a distinguirlos, pero de todos modos sí lo jala. Es decir, hay un efecto negativo en la imagen país, vamos a decirlo así, y que también tiene y repercute en otro indicador que nos ofrece el Latinobarómetro, que es ¿cómo percibes la relación bilateral? Obviamente aquí traemos el tema del muro, traemos el tema del Tratado de Libre Comercio, entre otros, y aquí también hay un deterioro muy importante de la opinión pública. Hace un año, 2016, teníamos 76% de opinión favorable, pensando la relación bilateral es buena, cae a 35%, es decir, estamos hablando de poquito más, menos de la mitad. Por el contrario, quienes pensaban que teníamos una relación mala con el país vecino sube de 15 a 61%. O sea, esto también es dramático. Este es, digamos, fuera de Venezuela, porque aquí sí los venezolanos perciben una peor relación que México con Estados Unidos. Es el segundo país en el que la relación con la nación norteamericana pues es la más deteriorada de toda la región latinoamericana. Es decir, sí te está jalando estos indicadores, ¿no? Al final, al año, el corte que se hace. Bueno, también, o sea, yo creo que es natural que la opinión pública mexicana reaccione, digamos, a la llegada de un presidente que uno de los motores de su campaña fue la retórica antimexicana, ¿no? Me llama la atención como, por un lado, el tema de que, o sea, estos cambios tan grandes puedan ocurrir tan rápido, digamos, para mal. Me pregunto si en 4 años perdiera Trump y llegara un presidente muy pro-mexicano, si veríamos un cambio así de abrupto. Yo imagino que no. Yo tengo arrojaría la hipótesis de que estas cosas se deterioran muy rápido, pero tardan mucho en mejorar. Fíjate que yo recuerdo muy bien una editorial del diario El País, creo que 2 o 3 semanas antes de la elección de Estados Unidos, en donde, pues vaya, la postura de los medios era, va a ganar Hillary Clinton, punto. O sea, va a ganar y las probabilidades son de 80, tú tendrás más claras, aquella época en donde, bueno, pues todas, el New York Times, Washington Post, por supuesto, el USA Today, decían, a ver, las probabilidades de que gane Hillary son 88%, 89%, 90%. Y recuerdo que El País justamente decía eso, decía, la herida abierta de Trump, decía, en realidad, no importa que gane Trump, decía el diario El País, recuerdo en aquel entonces, la herida ya está abierta. Dice, la herida ya está abierta y va a ser complicadísimo que sane o que vuelva a taparse esta herida. Ganó Trump y la herida se abrió. Sí. Y hemos llegado en este año, Carlos Bravo, a tener imágenes que no pensamos que en 2017 hubiera. Entonces, de alguna manera, vaya, lo que dices es cierto, ya la herida está totalmente expuesta. Ya la herida está expuesta.
para que vuelva a cerrar van a tardar, la valoración que haces son décadas. ¿No será tan fácil recuperar eso? No, porque incluso aunque, digamos, llegáramos a prescindir de la figura de Donald Trump, suponiendo que hubiera un juicio político, que perdiera, etcétera, hay una cosa que va a trascender a Trump, que es el trumpismo, ¿no? Y hay un sector muy importante dentro del Partido Republicano, de las bases del Partido Republicano, que ya, digamos, se acabó de convertir a esa causa. Y ese sector del Partido Republicano va a sobrevivir, aún y aunque Trump se vaya. Y además Trump ya enseñó de alguna manera un caminito a políticos ambiciosos que quieran de alguna manera apelar al voto de esta población. Sí, les enseñó una fórmula ganadora. Así es. Y entonces, a mí obviamente me preocupa Trump, pero pensando en el largo plazo, me preocupa que llegue alguien como Trump que sea mucho más hábil que Trump. Desde la postura tal vez, Alejandro, y ahorita regresamos contigo, Carlos, porque quiero que nos hagas un análisis de este año en el tema político internamente, pero te pediría, Alejandro, un tema de cómo has visto al gobierno mexicano en este año, una valoración interna. ¿Se ha comportado a la altura? ¿No lo ha hecho? ¿Cómo por dónde ves esta relación? Permíteme retomar un poco lo que decía Carlos para llegar a esta pregunta. Yo creo que pensar qué va a pasar con Trump, con el trumpismo hacia adelante, es una muy interesante pregunta, pero realmente algo que también tenemos que ver con Trump es que tenemos que estar listos a la sorpresa. Este ha sido un candidato y un presidente muy sorpresivo en muchos sentidos. Cuando vemos los datos del latinobarómetro de la época de Bush, Javier, Bush termina en poquito más de 4 en esta escala de 10. Viene Obama y empieza con 7, es decir, se da un cambio favorable sin realmente conocer a Obama. Obama se va ganando esa estima que tampoco sostiene, es decir, hay una caída, como que también desde América Latina tenemos una especie de efecto de honeymoon o ¿no? de luna de miel. No, bueno, imagínate esta honeymoon. El problema con Trump, si esta fue la honeymoon. Honeymoon reprobado, ¿no? Totalmente fuera, con otro discurso. Ahora, regresando a lo tuyo, bueno, me parece que ahí hay que verlo también desde el punto de vista de la opinión pública. Si tomamos las encuestas, me parece que al gobierno mexicano no se le reconoce mucho en general, y quizás la relación bilateral tampoco. Creo que aquí habría que destacar un poquito esa cuestión. A ver, ¿qué hemos tenido de eventos públicos que la opinión pública pueda juzgar? La llamada de Trump. Sí. Y la llamada de Trump fue una cuestión que se interpretó, que se le atribuyó al presidente cosas que el presidente realmente no había dicho. En mi opinión, me parece que hubo una postura más o menos sensata, muy fría, muy diplomática. Y creo que así fue, ¿no? La llamada, sí. Yo creo que el que sale mejor parado de estos dos es el presidente Peña Nieto. Sí. Claro, está el tema también de la visita. La visita previo, ¿no? Que era como candidato, sí. Lo cual sí fue, digamos, muy condenado en ciertos segmentos de la opinión pública. Al final, cuando vemos la evolución de la aprobación al presidente, creo que el impacto no fue mayor tampoco. Venía en una espiral descendente por muchas razones, pero ya no cambia mucho. Y creo que otra cuestión que sí, y no lo hemos en ese caso terminado de medir porque el impacto está pendiente, pues es la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y una encuesta que hicimos recientemente evaluaba bien al equipo negociador. El equipo negociador tenía un respaldo de la opinión pública mexicana. Digamos que poniendo piezas juntas, más o menos eso es lo que he visto en términos de encuestas de opinión, no sale tan mal librado. Ok, interesante. Para concluir, Carlos, un análisis de este año a nivel político, a nivel interno en Estados Unidos. Bueno, pues mira, de entrada... Tienes 30 segundos. No, sí, es lo que veo. Siempre es así la tele. Tienes 30 segundos, por favor. Interesante. No, platícanos. Mira, yo creo de entrada que en términos de la política doméstica en Estados Unidos, Trump ha sido una figura muy disruptiva, que ha roto, digamos, muchas inercias, que ha bajado mucho las expectativas respecto a cuál es el comportamiento que se espera de un presidente, cuál es el nivel del discurso que debe emanar de la Casa Blanca. En términos de logros concretos, realmente Trump tiene poco que presumir
digamos, en las medidas ortodoxas, ¿no? Cantidad de iniciativas aprobadas en el Congreso, decisiones que no hayan sido impugnadas, por ejemplo, en tribunales. La propia sociedad civil o la propia prensa estadounidense ha sido muy dura, no le han dejado pasar ninguna. Entonces, por ahí creo que Trump es un presidente con más derrotas que victorias. Es un presidente que en términos institucionales, diríamos, del poder presidencial es un presidente débil, pero es un presidente también que en términos, vamos a llamar como culturales o sociales, mediáticos, pues es un presidente que tiene una extraordinaria capacidad de mantener el control de la agenda pública, de hacerse constantemente nota, ¿no? Incluso... de echarse esos tweets matutinos, pues sí, que uno pensaría que es una cosa menor, pero que marca la agenda. El acumulado es absolutamente devastador. Eso, digamos, en la parte interna. La economía norteamericana, de esto no se ha hablado mucho hoy, porque en realidad la economía sí marcha con ritmos distintos. La economía todavía trae inercias, digamos, de los últimos años de Obama, que parecen indicar que hay más o menos la llevan, los empleos están bien, los bienes raíces se están apreciando. Wall Street está feliz con Trump. O sea, si hay un indicador que brinca sobre todo es Wall Street, ¿no? No creo que haya sector, digamos, productivo en Estados Unidos que esté más boyante en este momento que la bolsa. Y bueno, para terminar en la parte internacional, sí también es muy desconcertante, porque estábamos muy acostumbrados a un Estados Unidos ya aposentado en su hegemonía, que no daba golpes en la mesa, que sabía, digamos, cómo mandar a la buena, y cuando lo hacía a la mala lo hacía de una manera como que siempre procuraba mantener buenas relaciones, ¿no? con sus interlocutores, con sus aliados. Y Trump ha hecho lo contrario, ¿no? Sí. Trump incluso ha empezado a desmantelar la estructura institucional del sistema internacional que le daba estabilidad a la hegemonía estadounidense, ¿no? Tiene estos gestos como salirse del Acuerdo de París respecto al calentamiento global, salirse ahora de la UNESCO porque tiene algunas posturas críticas respecto a Israel. Romper el Telecán. Amenazar con romper el... Bueno, salirse del TPP, que era un instrumento de política exterior estadounidense para tratar de mantener a raya el crecimiento de la hegemonía china en el Pacífico. O sea, es una cosa inmensa. Ver a un Estados Unidos, de alguna manera, destruir los fundamentos de su hegemonía internacional es una experiencia francamente desconcertante. Y digna de análisis. Sí, no, aburridos nunca vamos a estar. No, bueno, pues vaya plática, de verdad. Te agradezco, Alejandro Moreno, haber estado esta noche por acá. Nadie como tú, de verdad, para medir las cosas y tener el termómetro de lo que sucede. Gracias, Carlos Bravo, regidor, también espectacular análisis. Pues parte de lo que sucede en